Nosotros desde Uruguay Crece Contigo hace tiempo, desde los equipos, desde el territorio, con las organizaciones con las que trabajamos, venimos viendo como que se va complejizando, como que están emergiendo otros desafíos, otras complejidades. Y por eso nos parecía re importante poner esto sobre la mesa en esta presentación y ver eso, ¿no? ¿Cuáles son estas complejidades? ¿Cómo se hacen visibles en las familias, en los riesgos que están enfrentando estas familias, pero también en los desafíos para las políticas públicas, para los equipos que tienen que trabajar en territorio y que con estar solo visitando un hogar, visitando una casa, no es suficiente, que necesitamos esto que se venía hablando desde la mañana de construir esta red y esta interdisciplinariedad. Entonces, es la única diapositiva tan larga, lo juro. Del resto no son así. Pero sí queríamos dar cuenta de qué nos derivan, qué llega al MIDES, ¿no? Qué es lo que nos va trayendo los socios de los territorios cuando nos postulan familias. Y ahí vemos que el acceso a alimentos es un tema re importante. Ahí puse más de la mitad, pero en realidad es casi un 70%. La situación de emergencia habitacional es muy relevante en lo que nos derivan los compañeros. El consumo problemático de sustancias, los problemas de salud mental cada vez aparecen con mayor intensidad. El tema de educación, de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan. El tema de los cuidados. Esto también, 7 de cada 10 de las derivaciones o postulaciones tienen que ver con cuidados que faltan o que impiden que estos niños y niñas se desarrollen adecuadamente. El tema de violencia basada en género, pero algunas otras más emergentes que tienen que ver con la explotación sexual, con la trata de personas, también muy vinculado a las poblaciones en situación de movilidad. El embarazo infantil y adolescente, especialmente los temas y la complejidad que implica el embarazo infantil, ¿no? Y después, respecto a la protección social, el aumento de derivaciones en proceso judicial y todo lo que tiene que ver con otros actores que van a estar acá en la mesa también, ahora después. Entonces, esto viene también interpelando la metodología de trabajo, cómo trabajamos y cómo respondemos a estas cosas. Implica más tiempo de articulación con otras instituciones, con ver la forma de resolverlo, de dar respuestas de forma más organizada, articulada. Las familias van paulatinamente pidiendo que las entrevistas no sean en las casas, que sean en otro lugar, porque también empieza a emerger el riesgo en la comunidad, las balaceras, los riesgos de vida, efectivamente, de los niños, de las niñas, de las familias y de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los programas del Estado, cómo trabajar interinstitucionalmente en estas cosas nuevas que se nos vienen presentando, nos parecía que era un desafío importante. Y bueno, la cuestión era, ¿tenemos algún dato que avale esto o es percepción nomás de los equipos que están solos en el territorio? Entonces empezamos a buscar algunos datos y ahí hay algunos desafíos. En realidad, algunas de estas situaciones más complejas no tenemos buenos sistemas de información para registrarlas. Vamos armando como un puzzle desde lo que vamos registrando de todas las instituciones. Y además, son como la punta del iceberg. Algunos datos son pocos casos, pero van aumentando y nos van dando cuenta de estas situaciones que se nos van presentando. También otra cosa que para elegir los datos me ajusté un poco al perfil de la gente que va a estar en la mesa, de los colegas que van a estar en la mesa y de las áreas que trabajan en sus instituciones. No quiere decir que se agoten las complejidades acá, pero sí por lo menos poder dar cuenta de algunas de ellas. Esto se habló mucho, pero sí los datos avalan que cada vez hay más hogares monoparentales y estos son datos de la encuesta de la ENDIS del 2023 y vemos un aumento muy importante en estos hogares que tienen niños de 0 a 4 años, donde los hogares monoparentales aumentaron a un 17% y si agarramos los que tienen menores ingresos, tenemos un 28% de esos hogares que son monoparentales. A su vez, en estos hogares cada vez es más frecuente que los niños y niñas no corresidan con sus padres
y se hacen algunas preguntas acerca de los arreglos familiares, tanto económicos como de visitas. Y lo que vemos es que un 60% de esos hogares donde no vive el padre con los niños no tienen acuerdos de pensión o transferencia, y que tampoco tienen acuerdo en el 68% de visitas o régimen de visitas. Entonces, que hay mucho para trabajar en los acuerdos y mejorar la calidad de las separaciones o de la no corresidencia de los varones, ¿no? En cuanto al disciplinamiento, estos son datos generales, pero sí, si vemos con el paso del tiempo cada vez se declara en la encuesta menor prevalencia de algún tipo de violencia, estamos en el torno del 50% de familias y hogares donde hay niños de 2 a 4 años. Casi un 50% son sometidos a algún método de disciplina violento. Y estos porcentajes, como ven, si bien se ve un poco más de violencia psicológica en el tercil más rico de ingresos y un poquito más de violencia física en el primer tercil de ingresos, donde viven los niños más pobres, es una situación que se ve por igual en todos los sectores sociales, ¿no? Socioeconómicos, digamos. Y después, acerca de las denuncias de violencia, tenemos los datos de CIPIAB nuevos y que se ve muy claramente el aumento de las denuncias que dan cuenta de situaciones de extrema vulnerabilidad para los niños. Y en el caso particular de la primera infancia vemos que los niños de 0 a 5 años aumentó en un 17% las denuncias de violencia que recibe el CIPIAB y los comités. Las mujeres con hijos y mujeres embarazadas en privación de libertad, este también es un toque de estos que les decía, son muchos, no son pocos, pero sí se ve sostenidamente un aumento de mujeres gestantes, 19 hoy por hoy en privación de libertad, y 72 niños y niñas que están viviendo allí. Pero sostenidamente va aumentando, entonces es necesario empezar a visibilizar estas situaciones que viven. Esto es también era difícil porque es algo que sale en la prensa. ¿Cuál es los niños baleados, los niños que mueren por esto? Que lo ha puesto el PIAS muy sobre la mesa. También nos permite ver un aumento esto es los egresos hospitalarios con causa externa de disparo de bala en menores de 18 años. Y eso que ven ahí, los azules son los niños de 1 a 9 años y los verdes son los de 10 a 17. Sí, es mucho más frecuente en los niños de 10 a 17 años, pero se ve también que va cada vez siendo más visible esta situación en los niños pequeños, y de estas situaciones de egresos hospitalarios, el 57% son en ACE. Después, respecto al estado nutricional de los niños y niñas, se sigue persistiendo un 7,7% de desnutrición crónica y un sobrepeso y obesidad de un 17,4%. Y se ve sostenidamente como esto aumenta. Hay un dato que no está en la presentación, pero que el exceso de peso también se presenta en un 40% de los niños y niñas, con lo cual ahí tenemos otro tema que no es emergente, no es nuevo, pero viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y creciendo. Inseguridad alimentaria, esta gráfica sé que no es muy amigable, pero es la inseguridad alimentaria por tercil de ingresos, pero sí valía la pena porque esto hay mucha diferencia. En el primer tercil de ingresos, donde están los niños con menores, en los hogares de menores ingresos, 1 de cada 10 hogares, algún menor de 18 años sintió hambre, pero no comió, o comió solo una vez al día, o dejó de comer. Esto pasa acá en los hogares del primer tercil de ingresos en estos niños. Estos hogares eran específicamente hogares donde había viviendo niños menores de 5 años, ¿no? Y en el 70% de los hogares del primer tercil
hay algún grado de inseguridad alimentaria, que de repente no es que el niño o niña dejó de comer, pero sí que el adulto tuvo dudas si iba a poder tener al final del día algo que darle de comer a su hijo. Entonces, me parece que son situaciones que dan cuenta de estas vulnerabilidades y del ejercicio de derechos, ¿no? Y el ejercicio y el derecho a la vida. Bueno, respecto a educación y cuidados, vemos, esto compara 2013, las barritas azules, 2018 y 2023, las verdes, y vamos viendo en realidad con el paso del tiempo cómo va aumentando la cobertura de educación inicial en el país y cómo en el 2023 se llega a un 23% de los niños de 1 año con cobertura educativa. Ahí hay una conjunción entre la extensión de la cantidad de centros, pero también la disminución de la natalidad, ¿no? Ahí hay que después, yo creo que trabajar un poquito más y profundizar en estos datos, porque son distintas situaciones que vienen haciendo la ecuación. Aumentó 13% los puntos porcentuales de asistencia a centros y en 5 años pasó en el total, en el global, de 42% a 56% casi. Ahora, respecto a la distribución de cuidados en el hogar, y es esto algo que se ha dicho bastante en las mesas anteriores, persiste esta desigualdad que recae enteramente no, pero en un porcentaje muy alto en las mujeres. Y tenemos que la primer referente de cuidados es la madre en un 93%, seguido del padre en un 55%, y luego los abuelos. Y se observa que cuando las madres están ocupadas o trabajan, los padres aumenta 57% la participación en los cuidados, frente a 44%. Pero sigue siendo un dato muchísimo menor la responsabilidad en términos de cuidado de los padres frente a las madres. Y las madres, aún ocupadas o no, siguen siendo las responsables del 90% del cuidado de los niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina, por esta interesante presentación. Ahora que tenemos esta presentación disparadora, vamos a abrir el espacio de intervención con la siguiente pregunta orientadora. En torno a los nuevos desafíos que enfrentan las infancias, ¿cómo visualizan el aporte de la sociedad civil en el diálogo con las estrategias estatales? Les recordamos que cuentan con un máximo de 8 minutos, ya me miran como diciendo, lo dijiste varias veces, pero tenemos más mesas. Entonces vamos a comenzar ahora sí con Alicia Milán. Buenos días, buenas tardes para los que almorzaron, para todas y para todos. En nombre de Plataforma Infancias y Adolescencias, queremos agradecer la invitación que nos hizo llegar Uruguay Ríese Contigo y el Ministerio de Desarrollo Social, en el sentido de que podamos hacer llegar desde de las organizaciones de la sociedad civil nuestra visión o nuestro accionar también sobre las estrategias políticas, programas del Estado o de los gobiernos. No sé si todas las personas que están presentes conocen la plataforma, pero es una alianza de organizaciones de la sociedad civil, de más de 50 organizaciones, pero que comprende también colectivos profesionales, colectivos comunitarios, profesionales en forma individual, todos los que están bajo este paraguas grande que es plataforma tienen el compromiso común de promover, defender y proteger los derechos de la infancia y de la adolescencia. Yo voy a ser un poquito autorreferencial de la organización en un principio, porque creo que tanto en nuestra composición como en nuestro accionar en estos pocos años que tenemos de existencia, dan cuenta de cómo vemos desde estas organizaciones que la integran, cómo debería ser, cómo es, y tratamos de acercarnos lo más posible
a esa visión de participación amplia en todos los temas de la sociedad. Por eso, plataforma que tiene muy poquitos años, porque se creó en el año 2020, a fines de 2020, y su primera salida pública fue en el año 2022, en noviembre de 2022, cuando se conmemorando el Día de los Derechos de Niños, la firma de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se realizó la tradicional actividad que realizamos en Plaza Cagancha. Ya desde esa primera instancia que tuvimos en el 2022, nosotros allí pusimos, pusimos al público, a las personas que nos visitaron, a los invitados, cómo sería nuestra forma de trabajo, que en realidad tiene como tres ejes de trabajo. Por un lado, un eje de incidencia política, por otro lado, un eje de movilización social y por último, la participación, pero la participación real de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, y como objetivo común, el trabajar en forma colectiva, siempre desde una perspectiva de los derechos humanos y en base a esos tres ejes. De ahí, a partir de esas definiciones que tuvimos en un principio, de allí partieron las estrategias de trabajo, los modelos de trabajo que vinimos desarrollando en los años subsiguientes. Después, en el 2023, volvimos a repetir la semana de noviembre, pero fuimos agregando algunas otras actividades intermedias, por ejemplo, el 25 de abril, el Día contra el Maltrato Infantil, y también el 12 de junio, el Día contra el trabajo infantil. En ese mismo año, en el 2023, sucedió algo bastante importante para Plataforma, fue que junto con muchas organizaciones que la integran, se actualizó una agenda que se había elaborado en el año 2019 por la NON y por el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, una agenda de 10 puntos, y en el año 2023 Plataforma participó activamente en la actualización de esa plataforma, de esas prioridades, definiendo 10 prioridades que vendrían a marcar una agenda de trabajo para el periodo 25-30. Esas 10 prioridades las voy a leer para no olvidarme de ninguna. No son aisladas, tienen total una interdependencia entre una y otra, y ven a niños, niñas y adolescentes no en forma individual, sino insertos en una familia, en una comunidad y en una sociedad en general. Bueno, la primera prioridad es erradicar la indigencia, abatir la pobreza y promover el desarrollo social con equidad y perspectiva intergeneracional. La segunda, garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva y con abordajes en primera infancia, infancia y adolescencia. La tercera, garantizar el derecho a la salud de la población infantil y adolescente con énfasis en salud mental. La cuarta, combatir las diferentes modalidades de violencia intrafamiliar, comunitaria, institucional hacia niños, niñas y adolescentes. Quinta, fortalecer los entornos familiares y comunitarios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, apuntando a la imperiosa reducción de la institucionalización como respuesta. La sexta, promover los cuidados y la equidad de género, con equidad de género específicamente en lo que involucra a la población infantil y adolescente. La séptima, garantizar el derecho a la participación infantil y adolescente en los distintos asuntos que los involucran. La octava, garantizar el acceso a la justicia y rediscutir los abordajes relativos al sistema penal juvenil. La novena, desarrollar políticas públicas de acceso a la cultura, el deporte y la recreación.
Y la última, la 10, avanzar en la construcción de un sistema de protección integral de infancias y adolescencias como institucionalidad que garantice la universalidad en el goce de sus derechos, la accesibilidad territorial y la inversión presupuestal. Bueno, esas 10 prioridades luego se desglosan en acciones concretas, en diversos indicadores de avance para ir alcanzando cada una de ellas. Con una visión integral y también una visión integradora de todas las áreas donde están, como lo decía anteriormente, del niño y de su familia, también de su comunidad y también de todos la inserción social que tienen esos niños y esas niñas y adolescentes en sus comunidades, como ser la asistencia a escuelas, a centros juveniles, a centros deportivos, etc. Siempre desde una perspectiva de derechos. Bueno, a partir de esas 10 prioridades se definió realizar en el año 2024 un ciclo de mesas de trabajo que tuviera en cuenta como ejes esos temas. Eran 4 mesas y son 10 prioridades, pero como las mismas son interdependientes, en las mesas se abordaron más de una de ellas. Es así que se hizo un ciclo de mesas de diálogo que fue interpartidario, fue intersectorial, convocó a los referentes de los principales organismos estatales que tienen que ver, que tienen relación con la infancia y la adolescencia, y también convocó a la sociedad civil. Y tuvo como objetivo que fuera un diálogo abierto para poder definir y para que todos pudieran aportar desde sus diferentes ámbitos una hoja de ruta con diferentes acuerdos para ir avanzando, con medidas a corto, a mediano y largo plazo que nos permitieran revertir esas emergentes, que son los desafíos emergentes más graves que tiene hoy la infancia y la adolescencia. Identificar esos aportes era importantísimo para poder construir una hoja de ruta, donde hubiera acuerdos entre todos los participantes en las mesas. Y la verdad que en ese trabajo pudimos concretar con creces lo que nos habíamos imaginado en un principio, porque fueron 4 mesas realmente muy productivas, con una asistencia muy buena de los referentes, tanto políticos como de los organismos oficiales y de la sociedad civil. Entonces, después, ese mismo año, en el 2024, afines otra estrategia, se definió hacer un congreso, el primer congreso de infancias y adolescencias, que también abarcaba las mismas prioridades, de las mismas 10 prioridades estaban abarcadas en sus ejes de trabajo, pero en esta oportunidad con la finalidad de posicionar el tema en forma más amplia, convocando a diferentes actores de la sociedad civil, de la academia, y poder discutir desde otro ámbito con mucha más participación y en forma mucho más amplia, lo mismo que habíamos discutido en las mesas de diálogo. Bueno, y este año, en el 2025, una plataforma fue convocada para integrar el comité ejecutivo del diálogo social, cosa que realmente nos dio mucho orgullo, porque como un reconocimiento del trabajo que veníamos realizando, pero también para que junto con otras organizaciones de la sociedad civil que también participan del diálogo social, se pudiera poner sobre la mesa una visión diferente a la que tienen los organismos del gobierno o el gobierno en sí. Creemos que ese ámbito participativo y de reflexión va a generar acuerdos, va a generar propuestas, va a impulsar políticas públicas
que en definitiva van a tratar de atacar justamente todos estos desafíos emergentes que hoy viven nuestras infancias y nuestras adolescencias. Bueno, y sobre la pregunta que sugerían como consigna para esta mesa, nosotros entendemos que la sociedad civil tiene un papel muy importante porque forma parte de la expresión ciudadana y tiene un papel importante a cumplir en el sentido de que no solo una función de contralor de las políticas públicas, sino también en la generación de políticas públicas, en la planificación de las mismas y luego en la evaluación de ellas. Y esto pensamos que en un momento, en un tiempo donde predomina lo individual, donde predominan la fragmentación, crear un ámbito de discusión colectiva que lleve adelante la participación y que tenga en cuenta la participación ciudadana, tiene un gran valor que se reconozca lo colectivo. Por eso, y que pueda además la ciudadanía y las organizaciones específicamente poner sobre la mesa y poner en agenda aquellos temas que por su conocimiento del territorio, por su cercanía en el territorio que tienen muchas organizaciones, pueden tener una demanda mucho más cercana, mucho más situada, vamos a decir, en su contexto, que la que se pueda obtener en algunos otros diagnósticos. También las organizaciones sociales, trabajando en el territorio, tienen mayor flexibilidad y pueden, que los programas a veces de gobierno o los programas o las políticas públicas de Estado tienen mayor flexibilidad para crear innovaciones y propuestas creativas que apunten a los problemas singulares que se viven en las comunidades. Esa flexibilidad puede presentar buenos resultados que luego pueden ser escalados en las políticas públicas, pero generalmente se dan en una forma singular porque cada problema, cada situación, cada niño, cada niña tiene, no es un número, es un nombre y es un apellido. Entonces, por lo tanto, creemos que es un gran desafío construir colectivamente y armónicamente la intersectorialidad, la interinstitucionalidad, la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, y pasar de las utopías que tenemos a hechos concretos para una sociedad que sea más justa y más igualitaria. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Ya no van a faltar los espacios para poder desarrollar estas ideas. Ahora vamos a hablar nos va a hablar ella en realidad, Elba Núñez, de La Vida Vale. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo integro el colectivo La Vida Vale, que es un colectivo intersocial y multibarrial que nace en Casaballe hace ya 3 años frente a violencias que vivimos diariamente, pero específicamente matan a 2 jóvenes de nuestro territorio, y esto hace que nos juntemos para pensar en colectivo cómo mejorar la calidad de vida nuestra, de vecinas, vecinos, niños, niñas y adolescentes. Y bueno, en estos 3 años hemos pensado, nos hemos juntado con diferentes barrios de Montevideo, con diferentes vecinas y vecinos, organizaciones, instituciones, para poner un pienso colectivo en esto que decía, que es mejorar la calidad de vida. Cuando se nos hace esta invitación, nos pareció súper interesante, importante que se tenga en cuenta la voz de la sociedad civil organizada, de vecinas y vecinos, que estamos todos los días sufriendo y padeciendo las violencias territoriales.
Así que nos parece bien interesante esto de poder construir políticas públicas en este diálogo que nosotros entendemos que es un diálogo de saberes. La política pública viene desde el gobierno pensando en las necesidades y en las gráficas que mostraron. Nosotros conocemos de primera mano los sufrimientos de cada uno y cada una de nuestras vecinas, niños, niñas y adolescentes. Así que lo que esperamos de esto y de la construcción de la política pública es una construcción de confianza. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros trabajando todos los días en el territorio, trabajando en red como trabajamos y trabajando con vecinas y vecinos y escuchando, ya tenemos como esa confianza bastante construida porque hace muchos años que estamos en el territorio de Casaballe específicamente, que es donde yo participo mucho más. Somos colectivos que estamos acostumbrados a la participación. Somos muy guerreros, digamos, por decirlo de alguna manera, porque hemos sido territorio olvidado desde hace 50 años. Entonces, estamos acostumbrados a la participación, estamos acostumbrados a trabajar en red y a trabajar con las familias. Y es desde ahí que conocemos de primera mano, por ejemplo, cómo los niños del CAIF juegan a armar chasquis. Esto es muy doloroso porque un niño no debería pensar, soñar, ni siquiera saber que existen estas cosas, y a eso juegan los niños. Otros miran algunas casas en el territorio y quieren ser narcos. Esto es complejísimo, porque los niños se crían naturalizando violencias, naturalizando el consumo y naturalizando la venta. Y naturalizando las bandas, naturalizando las armas, las balaceras diarias, los muertos, porque caen allí y los niños los ven. Pasamos a la escuela y la sangre sigue ahí tirada de un muerto que hubo ayer o antes de ayer, y estas cosas van construyendo una mirada del niño desde un lugar que trauma, que da dolores y que naturaliza cosas que los niños de nuestro país no deberían vivir. Entonces nosotros creemos importante esto del diálogo y de la participación, pero creemos en el diálogo y la participación efectiva, porque no hemos tenido buenas experiencias de trabajar con gobiernos donde se nos dice que se nos escucha, que está bueno que participemos, pero después las políticas públicas se arman atrás de la oficina y bajan y llueven y bueno, llegaron, ya están hechas y no se nos escucha. Entonces, como colectivo, nosotros pretendemos una participación realmente activa, que se nos escuche, que se construya la política pública con los saberes nuestros y con los saberes de quien está en este momento en el gobierno. También entendemos que se acompaña mucho a los niños, a los educadores en el CAIF, pero después, desde hace mucho tiempo, le vamos soltando la mano a nuestras infancias. El CAIF está acompañado, el jardín más o menos, ya en la escuela se masifica, 25 o 30 niños, una maestra sola, y se tiene que hacer cargo de las dificultades sociales, de los niños que vienen con hambre, de las violencias de la familia, de un montón de cosas que no pueden, porque son 25 historias, 25 dolores y 25 vidas totalmente distintas. Y cuando llegan al liceo, olvídate. No les damos más de comer porque no tenemos comedores, si no tienen championes, si no pueden venir al liceo porque pasan por lugares donde hay balaceras, donde hay violencia, donde están las bandas, los abandonamos. No vienen más y no pasó nada. Y esos gurises que no van al liceo, que no van al centro juvenil, ¿saben a dónde van? Paran en las bandas, porque las bandas pagan, porque las bandas te dan estatus en el territorio, porque las bandas te dan armas y porque ahí construís tu masculinidad. Ahí sos el macho del barrio y las gurisas te miran. Entonces no podemos perder de vista que tenemos que acompañar no solamente a la primera infancia, que por supuesto la tenemos que acompañar desde la gestación, pero tenemos que seguir acompañando a las infancias. Tienen 18, hay que acompañar porque tampoco tenemos trabajo para los gurises de nuestro territorio. Terminan sexto del liceo y ¿a dónde van a trabajar? Si no hay trabajo. Y bueno, ahí el Estado y la política pública tiene que estar presente. Y es a ese diálogo al que nosotros como sociedad civil organizada apostamos. Al diálogo de mirar y acompañar trayectorias individuales. Esos gurises viven en una familia. Si el gurí está en el horno, ¿cómo está la familia? ¿Cuántas generaciones de familias venimos con los gurises y las familias en el horno? 4, 5, capaz que más, no lo sé.
Hay que acompañar a esas familias y hay que acompañar a las comunidades, porque quien sostiene a los gurises, quien sostiene a esas familias son las comunidades. No es el Estado, no son las organizaciones gubernamentales, no son los ministerios, somos nosotros, la comunidad que acompañamos a esas familias. Entonces necesitamos que el Estado se presente, que el Estado esté presente, porque en estos últimos 5 años lamentablemente se fue y nos dejó solos. Y donde el Estado estaba antes, hoy están los narcos. Y mandan, y pagan, y acompañan. Y eso hay que saberlo y hay que desplazarlos. ¿Es difícil? Yo sé que es difícil, pero hay que ponerle un pienso colectivo para esto. Después, algo que también nos llamaba poderosamente la atención cuando hablamos del CAIF es los salarios de los educadores. Y ponemos todo dentro de esta bolsa, porque los educadores y las educadoras son vecinas y vecinos nuestros también, que los equipos técnicos tienen un salario X y los educadores trabajan son 25.000 pesistas. ¿Y cómo van a cuidar? ¿Cómo van a cuidar si tienen que pensar en llegar a fin de mes? ¿Cómo pueden cuidar a 10, 15, 12 niños con una problemática complejísima si no pueden llegar a fin de mes? Entonces hay que tener en cuenta tantas aristas, hay que tener en cuenta tantas complejidades que hemos ido construyendo como sociedad o que se han construido. Creo que entre todos somos responsables de que hoy estemos donde estamos. Y bueno, nada, tenemos que ponerle este pienso colectivo, esta construcción de saberes desde todos los lugares. Y ahora conversábamos con Virginia cómo es esto de la violencia y cómo seguimos teniendo todas las noches una balacera. Todas las noches, no digo un día sí, un día no, digo todas las noches en los barrios hay una balacera. Ayer, como la vida vale, fuimos a visitar a unas vecinas de Piedras Blancas que querían charlar y nos cuentan lo mismo que nos pasa a nosotros. Lo mismo pasa en Piedras Blancas, en Manga, en tantos lugares de este triste país. Nos pasan estas cosas que necesitamos una política intersectorial, como decía acá la compañera, donde todos podamos aportar lo que sabemos, lo que hemos ido construyendo y pensar cómo salir adelante. Pero acompañar, necesitamos acompañar. Y bueno, yo creo que por ahí me voy quedando. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba, Alicia, por sus interesantes, importantes, pertinentes aportes. Ahora vamos a la segunda parte de esta mesa de desafíos emergentes que le decíamos que vamos a dividir en 3. Y vamos a invitar a la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari, adelante, y a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. Yo diría que frente a frente, ¿no? Aprovechen ustedes que están cómodas, que tuvimos a 3 sentados en un solo sillón. Para este bloque, la pregunta disparadora es la siguiente. Ante el impacto territorial de las desigualdades y su efecto en el entramado comunitario, ¿cuáles son las líneas de acción prioritarias que darán respuesta frente a la problemática en su institución, en su cartera? Vamos a comenzar ahora con las palabras de la coordinadora del Sistema Integral vamos a empezar las palabras con la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari. Les recuerdo a ambas que tenemos 8 minutos y que además hay un compañero al lado de la transmisión que es quien indica. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, qué pregunta, es como para todo el día, pero voy a tratar de contestar algo. Y me voy a tomar el atrevimiento de primero agradecer porque, bueno, yo me siento en casa, Virginia, gracias por invitarme, porque, bueno, para los que no saben, me tocó el honor de ser directora de Uruguay Crece Contigo en el 2015 y agradecer además a todos todos los funcionarios con los que me he encontrado hoy, que me encantó abrazarlos y agradecerles porque bancaron todos estos años y porque no es fácil estar en el territorio cuando pasan todas estas cosas. Y sé que han estado... Sí.
Nada, lo digo, saben, los que me conocen y los que los abracé, saben que lo digo de corazón porque me pone orgullosa cada vez que veo el color naranja. Lo siento, lo vas a tener que compartir. Bueno, pero ahora voy a hablar de mi otra vida, que estoy en otro lugar. Bueno, desde la unidad de víctimas, en realidad voy a hablar en dos puntos. Uno tiene que ver con los desafíos que significa, en parte de la pregunta, para la Fiscalía, y otro, un desafío más general que me parece que es imposible disociar las dos cosas. Para la Fiscalía, en realidad, como bien saben, desde el 2017 que se reformó el Código del Proceso Penal y las víctimas pasan a tener otro estatuto dentro de la investigación y sobre todo tener derecho a la asistencia y la protección, se crea la unidad de víctimas, que somos psicólogos y trabajadores sociales que acompañamos la investigación penal junto con los fiscales. Para nosotros, uno de los principales desafíos y que en realidad se ha ido incrementando en la intensidad y en la frecuencia es las distintas violencias a las que están expuestos los niños. Y acá es el primer desafío. Creo que en esto todos los que venimos trabajando hace muchos años nos encontramos con el desafío de tener que repensar las formas y las dinámicas de la violencia. No es la misma violencia. El otro día conversaba con compañeras de INAU y les decía, el concepto de violencia intrafamiliar en base al que están pensados muchos de los dispositivos, hoy nos queda chico. En realidad, la violencia que hoy viven muchos de los niños, niñas y adolescentes se da en el ámbito de la familia, pero está totalmente permeada por la realidad de la mesa anterior, donde, y lo voy a decir así, ya muchos me conocen, que la mamá le pegue es lo que menos le importa a ese niño, porque la violencia estructural que vive tiene que ver con la pobreza, que sé que se viene hablando desde hoy temprano, pero además con algo que para nosotros es parte de lo que vemos cuando nos toca trabajar con los niños y las adolescentes en calidad de víctima y de testigos de los delitos. No voy a hablar de los que están en calidad de imputados. Tiene que ver con esto de la naturalización, y me va a salir así decirlo, del desprecio. La naturalización de que no valen o no importan, y quien sí le da reconocimiento, como también se decía en la mesa anterior, son las redes que están más activas, que no son las redes de protección. Son las redes que sí dan una protección, pero que tienen que ver con la criminalidad. Y parece loco decir que la criminalidad genera protección. Pero para quienes se sienten que no valen, que no importan, que no han sido merecedores de las mismas cosas que sí son merecedores otros niños y adolescentes, porque aparte lo ven por TikTok, lo ven, ¿no? Entonces, ¿por qué si otros que nacieron en otro lugar, pero esa reflexión no la va a hacer un niño, por qué si el otro puede acceder y yo no? Y si no hay reconocimiento, y cuando digo reconocimiento es la mirada de que sos valioso, de que sos importante, y de que tenés los recursos materiales para comer, para ir a la escuela, para lo que tienen que tener todos los niños, lo que queremos que tengan. Y cuando eso te lo da alguien del barrio, que no se acerca violentamente necesariamente, ¿no? Se acerca como amigo, como vecino. Entonces, esto de entrar en las redes que tienen que ver con la criminalidad se va dando naturalmente. Y cuando quieren ver, son parte. ¿No? Entonces, y eso también es lo que le pasa a muchas familias, que son familias de trabajadores, que cuando se dan cuenta en que está metido el hijo, ya está. Entonces, cuando pensamos en esto de los desafíos, lo que nos está pasando es que las dinámicas de las violencias son distintas, que la violencia que se da en el ámbito intrafamiliar ya nos queda chico, pero nos queda chico especialmente en aquellas familias que son pobres. Y recién cuando escuchaba los datos que presentaba Georgina, en realidad se da más violencia física en las familias más pobres, hay más problemas de alimentación en las familias más pobres, son más baleados los niños pobres y además tienen presos los padres, los niños pobres. Entonces uno podría decir que el desafío se podría resumir en la pobreza, ¿no? Entonces, como ya sabemos que no es solo eso, el otro desafío que pensaba era en esto de que la pobreza no es solo la cuestión de ingresos, ya sé que lo hemos hablado, pero tiene que ver con esta característica
de la pobreza que ha quedado asociada y atrapada en la criminalidad. Cuando yo estudiaba como asistente social era esto de decir no hay que criminalizar la pobreza, ¿no? Y no podemos pensar que hay que judicializar todo lo que tiene que ver con que las familias no tengan las posibilidades de hacer efectivos los derechos de sus hijos. Pero hoy lo que nos pasa es que, lo que acabo de decir, la mayoría de estas situaciones les pasan a las familias más pobres y las redes que tienen que ver con la criminalidad van a captar a los más pobres y porque son los que no los reclaman, ¿no? Cuando pensamos, y acá también hay una división que tiene que ver con género, como bien se decía en la mesa anterior, los varones son más captados para lo que los hace más machos en el barrio, que es portar armas, intimidar a otras personas, el sicariato, y las chiquilinas, que también dicen quiero tener un novio narco, están más expuestas a la violencia sexual. Entonces, acá hay y estas también son chiquilinas que están en condiciones familiares mucho más frágiles, ¿no? Y sería una explicación muy sencilla decir, bueno, la familia no las está cuidando, como a veces uno escucha. Las familias vienen de la misma trayectoria de violencia y están insertas en la misma trayectoria de violencia. Y a veces estamos hablando de papás y mamás que tienen 20 años, ¿no? Entonces, para nosotros está siendo un desafío trabajar en el lugar de víctimas que tienen estos niños y adolescentes en el marco de un delito. Muchas veces son testigos de homicidio, son testigos de rapiña, son testigos de usurpación de su domicilio, que los sacan a punta de pistola de su casa. Y lo que más nos preocupa son los que no quedan en el parte policial, ¿no? Porque muchas veces en una escena de un hecho aparece que hay menores de edad en la escena. Pero otras veces no están y son los vecinos, son los niños que, como hoy se decía en la mesa anterior, ven y vivencian las situaciones de violencia más extremas, ¿no? Ya lo he compartido en alguna otra instancia, pero desde niños que ven cómo mutilan a sus padres, desde niños que ven cómo asesinan a los padres, a sus vecinos, a los padres de sus amigos, y que eso va pasando a crear parte de su subjetividad, ¿no? La otra vez yo decía, como muchas veces otros niños se acostumbran en que su paisaje tiene que ver con juguetes, ¿no? Con elementos que hacen a su infancia, otros niños van creciendo en un lugar donde hay un arma, donde hay gente que transita toda la noche entrando y saliendo porque venden, porque sacan, porque llevan. Van en el auto, como ya sabemos, con los padres, o van en la moto a las 3 de la mañana, porque esa es parte de su vida y no hay un cuestionamiento. ¿No? Ellos no se van a sentir que son víctimas de una situación, es parte como de su vida cotidiana. En ese sentido, para la Fiscalía lo que hemos hecho en este tiempo es, uno de los aspectos ha sido trabajar con Uruguay Crece Contigo, y lo que voy a decir, me va a salir una metáfora muy fea, pero parece una curita en una puñalada, pero en realidad ha fortalecido mucho, que tiene que ver con crear espacios amigables. Gracias, Flor, con la que hemos trabajado en todo esto, en crear espacios amigables para cuando los niños tienen que tener espera en la sede de Fiscalía, cuando van sus padres a declarar. Son espacios que el sistema de justicia no está preparado para recibir a los niños, son espacios solemnes que intimidan a personas que están en un momento muy traumático, porque nadie va a la Fiscalía en un momento que está bien. Entonces hemos logrado generar espacios amigables para los niños junto con UCC. Hemos trabajado junto con el Poder Judicial para crear un protocolo para la declaración de los niños en un mecanismo que se llama prueba anticipada en sede judicial, para que se reglamente toda la figura del acompañante emocional, para que lo puedan hacer con las mejores garantías. Y después el otro punto que quería traer como desafío tiene que ver que en el 2017, cuando empezamos a trabajar, cuando hay un femicidio, en general los niños que estaban cercanos y a veces presenciaban el asesinato, la muerte de su mamá por parte de su papá o de la pareja de su mamá, en general muchas veces la asistencia nos quedaba un poco desordenada, ¿no? Y en este tiempo, desde el 2017, junto con INAU, en el momento que Marisa Linder era la presidenta, trabajamos en una guía que hace poco se aprobó, que eso nos permite llegar a la hora de un hecho
tan terrible para poder brindar asistencia a los niños que son testigos de esos hechos y que en este último tiempo también hemos tenido situaciones en las que hay víctimas múltiples y donde este es el otro desafío que quería traer, que tiene que ver con la interseccionalidad. En esto de pensar las políticas públicas a veces tenemos pensado como por perspectiva, ¿no? Esto es para la perspectiva de género, esto es para la discapacidad, esto es para la infancia. Bueno, cuando suceden las cosas en la vida de la gente, sucede todo junto, ¿no? En una familia en la que hay niños, hay una niña con discapacidad, hay violencia de género. Y creo que ese es el desafío más relevante que tenemos para el trabajo interinstitucional. Porque, lo voy a decir también así, no quiero seguir participando de 10 comisiones interinstitucionales. Es un montón. Entiendo que cada ley cuando crea la ley, un espacio interinstitucional. Capaz que es momento, porque algunos de esos espacios están creados en el 2010, en el 2015. Bueno, capaz que es momento de sentarse a pensar todos los espacios que tenemos, qué objetivos tienen, quiénes son las instituciones que van, porque eso se tiene que traducir claramente en la activación de los recursos cuando pasan las cosas. Porque un espacio es el espacio interinstitucional en el que discutimos qué es lo que queremos hacer y cómo lo hacemos, pero eso se tiene que traducir en que la activación tiene que ser rápida, porque si yo participo en 10 comisiones interinstitucionales por ley, pero después a la hora de que hay un femicidio tenés que estar llamando casi que pidiendo por favor, o nos tienen que estar llamando pidiendo por favor, ahí hay un desgaste muy grande de los operadores que están en territorio y hay un descreimiento también de esto que repetimos tanto de la articulación interinstitucional. Entonces, es casi un pedido de por favor que revisemos todos estos espacios para poder poner foco donde tenemos que poner el foco en este contexto. Yo creo que en su momento fue importante, fue valioso, capaz que ahora todo esto nos hace revisarlo. Ya me pasé los 8 minutos, no me hizo, me justo, ¿viste? No sé para qué lo dije, para que me mostrase el cartel. Bueno, nada, lo último que quería decir era en esto de la interinstitucionalidad, que también me voy a correr un poquito del rol de la Fiscalía, pero que también me pasa por cuando tenemos que articular, que es en esto de las competencias que le toca a cada uno. Lo mismo, creo que muchas de las instituciones son instituciones que se crearon con un modelo de familia, con un modelo de niño y con un modelo de derechos vulnerados. Y es verdad, una de las cosas que hoy traía Georgina, que muchas situaciones, los equipos de territorio vean lo que está pasando, frente a la ausencia de otras opciones se judicializa. Y eso ha disparado la judicialización. Y la mala noticia es que el juez de familia lo que va a hacer es aplicar la ley. Lo que va a hacer es poner una medida de protección y va a tomar las medidas que aparezcan en los informes que los técnicos puedan brindar. Me estoy metiendo con la competencia de familia especializada, pero ahí hablaba de la judicialización. Entonces creo que ahí hay como el repensar el modelo intermedio entre la vulneración y la judicialización, que cuando hay que hacerla, pero la judicialización no puede terminar siempre en la internación porque no hay otra opción, ¿no? Entonces ese es un desafío muy importante. Toda la información que llega al sistema de justicia en tiempo y forma, ahí hay un desafío en el que hay que mejorar mucho, porque la información que llega a la justicia de familia especializada no es la información que tiene que llegar a penal, y en eso creo que las áreas psicosociales y las áreas jurídicas tenemos que trabajar mucho más en conjunto para que hablemos el mismo lenguaje, y es posible, lo hemos hecho, pero hay que mejorarlo muchísimo más para no demonizar la judicialización, pero que tampoco sea la primera opción. Entonces creo que ahí en los modelos de abordaje hay que repensarlo mucho, y en eso las competencias de qué le toca a cada uno es muy importante, porque no pueden quedar los equipos atrapados en el territorio en, por ejemplo, quién judicializa o quién denuncia. Eso ya a esta altura y con este panorama no debería de ser algo por lo que nos estemos dilatando en el tiempo de a ver quién lo hace, porque mientras tanto la vida de los niños sigue transcurriendo, ¿no? Y creo que hoy tenemos posibilidades de dar algunos mecanismos de protección que sean mejores para los niños. Así que nada, eso era lo que quería compartir. Ay, me quedó una cosa más, ¿puedo decirla? Es cortita. Que a veces hablamos tanto del tema de los diagnósticos,
Y creo que si hablamos con cualquiera de los compañeros que están en el territorio, pueden decirnos cuáles son las 3 prioridades en cada lugar, no en general, en cada lugar. Creo que tiene que ser algo situado, no es lo mismo lo que pasa en Casaballe que lo que pasa en San Antonio, en Salto, que lo que pasa, pero creo que hay mucha información que ya está y creo que los datos que a veces manejamos a nivel general también hay que revisarlos, como los espacios interinstitucionales, porque a veces estamos mezclando chauchas con bicicleta y me parece que eso es importante revisarlo. Y no voy a decir más nada. Y lo último que quiero decir es que son un puñadito nuestros niños, cada vez tenemos menos, que tenemos que cuidarlo mucho más y que sigo pensando que somos un montón que queremos hacer las cosas bien, así que gracias. Muchas gracias, Mariela. Ahora vamos a escuchar a la subsecretaria del Ministerio Mariela, Gabriela, a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. No. De ahí pensé que estaba. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Virginia, por la invitación. Un placer haber escuchado a las compañeras de la sociedad civil y un placer compartir con Mariela estos sillones y la mesa ratona. Gracias por tomarte todo ese tiempo, porque igual muchas cosas. Optimizamos la charla porque coincido contigo totalmente en lo que has comentado y cómo has relatado. Me voy a tomar igual unos minutos para agradecer a quienes me acompañan del Ministerio, porque acá no nos podemos sentar todos los que trabajamos, si no necesitamos el estadio. Y le agradezco a Miriam Coitinho, la directora de Inmigración, de la Dirección Nacional de Inmigración. Por allí andaba Ana Juanche, la directora nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, Richard Gutiérrez, que lo veo de acá, que es el subdirector de la Dirección de Políticas de Género, y no sé si está Juli Zabaleta, pero si no está presente, está en todo esto que traigo y todas las ideas y todo lo que se hace, porque somos un equipo grande que está pensando y repensando todo el tiempo en esto que dice Mariela, que las violencias van mutando y los factores de riesgo van mutando, por lo tanto los desafíos nunca, o sea, es como la utopía, la utopía de Galeano, uno parece que llega y se corre un poquito más, entonces cuando parece que estamos por abordar un tema completo, se nos corre un poco porque se nos desdibujan las realidades y se van siendo más complejas porque a pesar de tener pocos niños y niños, niñas y adolescentes, y deberíamos sentir que esto podría ser de fácil resolución, empezamos hace muchos años, pero cada vez más, y lo hemos comentado con Miriam, tenemos niñas, niños y adolescentes migrantes, y ya son más de 1000, ¿verdad, Miriam? Y van creciendo. Y estas niñas, niños migrantes se van insertando en nuestra comunidad, en nuestras comunidades, en los distintos territorios, y tenemos también que esta cuestión de seguridad es también darles un espacio donde educarse, donde tener una cobertura de salud y donde sus familias tengan una trayectoria también laboral para que todos puedan estar con todas las seguridades seguras. Entonces, desde el Ministerio del Interior, uno de los desafíos que tenemos, más allá del tema de la seguridad tradicionalmente entendida, es no perder de vista a estas niñeces y adolescencias que migran y que tenemos que hacer la reunificación familiar, porque muchas veces vienen primero las madres o los padres y después vienen con el resto de las familias, y ahí que tenemos mucho cuidado
con estas trayectorias, esta reunificación y cómo se insertan en las comunidades, en las escuelas, en los liceos, cómo son atendidos. Y también tenemos otra población que muchas veces y casi la totalidad está invisibilizada, que son las niñas y los niños, ya no adolescentes, pero sí niñas y niños lactantes en muchos casos, que están privadas de libertad con sus madres, que ahí mostraban en la gráfica que al 2024 eran 72, hoy tenemos 69 al día de hoy, ¿no? Esto es fluctuante, por supuesto siempre hay más, en general se da que hay más niñas que niños, como en la población en general, que hay más mujeres que hombres, y eso es representativo de lo que pasa en la privación de libertad. Entonces, como Ministerio del Interior tenemos, además de lo que comentaba Elba, porque yo traje unos números y después cuando Elba hace el contexto de estos niños que crecen escuchando las balaceras, que crecen, como decía Mariela, o duermen con ese ruido, no solo de las balaceras, sino que entran, salen, venden, se pelean, vivencian situaciones de violencia doméstica en sus hogares, que hay alrededor de un 25%, 23-25% que son víctimas directas, pero hay más del 50% cuando empezamos a ver que son víctimas indirectas porque han presenciado en sus familias las situaciones de violencia. Es terrible esto. Niñas y niños que dejan de ir a la escuela, adolescentes que dejan ir a secundaria porque en el trayecto, es como comentaba la compañera, hay todas situaciones de violencia, ¿no? Robos, hurtos, rapiñas, la sangre que queda marcada ahí, la sensación de la sirena, el helicóptero, ¿no? Es como una cosa que se transforma en un ruido que para nosotros cuando vemos el helicóptero miramos a no sé qué en algunos barrios, para otros es como común, y si a veces sentimos una sirena en algunos barrios uno mira porque piensa que es una emergencia, y en otros barrios la sirena es un timbre, ¿no? Una cosa como que llueve, y eso es terrible, y lo tenemos que estar abordando con otra mirada, porque el delito y la violencia va mutando en esto que comentaba también Mariela, en la captación de niñas, niños y adolescentes para el crimen organizado, para las bocas, para los varones en su mayoría. La explotación sexual mayormente toca a las niñas y a las adolescentes, y tenemos que tener distintos abordajes para estas distintas formas. Pero también tenemos todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Ahí hay un mundo que se está abriendo y no es de ayer, pero cada vez toma y tiene más impacto cuando el victimario no es una persona que uno toque y vea, sino que es algo que está invisible y que a veces tiene cara de mujer, amiga o un amigo de nuestra edad, pero después se transforma en que es una persona que es mucho más grande, que está en otro país o que está más cerca o que nos vigila. Entonces, el tema del ciberdelito es una forma de violencia y una forma de delito que está siendo cada vez más grande, y ese es el gran desafío para nosotros como Ministerio del Interior, de poder abordarlo de una forma mucho más contundente y más madura. Y además tenemos el desafío de las niñas, niños y adolescentes, niñas y niños que están en privación de libertad. Muchas de ellas están, y voy a hablar en femenino porque la mayoría son mujeres, muchas de ellas tienen alguna asistencia, tanto CAIF, tanto primaria, sobre todo en la zona metropolitana,
pero hay muchas cárceles con niñas y niños en las cuales no tienen posibilidades de ir porque simplemente no hay quien los traslade. Tan simple como eso. No hay personal para que puedan llevarlos a un CAIF o a una escuela. Y esas cuestiones duelen y tenemos que solucionarlas ayer. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Porque ya de diagnósticos estamos cansados. Igual había que poner algo en palabras para no solo poner cifras que son muy frías, sino que darle cierto contexto, y en esto Elba y Mariela ya lo abordaron. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos desde la Dirección Nacional de Migración para las niñas, niños y adolescentes migrantes, están trabajando en programas de reunificación familiar. Obviamente estas niñas, niños, adolescentes tienen documento de identidad en cuanto entran, pero tenemos el problema del pasaporte porque hay cuestiones de apatridia que son importantes, y en eso estamos en este momento trabajando entre la Dirección Nacional de Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores y Dirección Nacional de Identificación Civil, trabajando en una nueva normativa que pueda salvar esto, porque genera una situación para estas personitas muy complicada, sobre todo para el acceso a derechos. Desde la Dirección Nacional de Políticas de Género se está trabajando todo el tiempo en campañas de concientización y de sensibilización para dar cuenta de las violencias. Muchas veces está tan normalizada la violencia que es difícil que uno pueda sentir que está siendo violentado. Y cuando ya es evidente, ya ha pasado todo tipo de riesgo y color, y en eso tenemos que trabajar. Además, las políticas de género trabaja con la Dirección Nacional de la Educación Policial para apoyar en las capacitaciones de los policías y las policías para el abordaje primario de las violencias basadas en género y la violencia doméstica. Las unidades especializadas de violencia doméstica para mejorar siempre, y estamos todo el tiempo incentivando la mejora de la toma de denuncia para poder medir realmente el riesgo que hay en cada situación. No me quiero olvidar de nada porque si no Richard me va a rezongar. Me voy a revisar esto un segundito, permiso. Perdón, el programa ya terminó. El programa H&M que tenemos en cooperación con el BID, InMujeres y ANEP, que está a iniciar, porque estamos en firma de convenio, que trabaja en los ambientes educativos para poder abordar las violencias entre varones y mujeres, y como detección temprana o prevención temprana. Por supuesto tenemos la policía comunitaria orientada a problemas, que se está fortaleciendo y rediseñando para tener un abordaje a nivel nacional, porque las violencias basadas en género y doméstica en el interior siempre fueron altas y siguen creciendo por esta cuestión de las culturas, sobre todo en el ambiente, en el interior y en el ambiente rural, de la propiedad mujer, y esto sigue complicado. Pelota al Medio, un programa que viene de hace muchos años, Pelota al Medio a la Esperanza, es un programa que viene muchos años, se está reformulando también y está abordando con niñas, niños, adolescentes a partir del deporte, a partir del juego, cómo se abordan determinadas situaciones y cómo también se contienen determinadas situaciones de violencia y de inclusión. Estamos en pocos días inaugurando un programa que se llama Programa Monias, que está vinculado también con
la ANEP, que son buenas noticias, aunque no alcanza, pero son buenas noticias para cuidar a nuestras infancias. Y por último, porque ya me dieron el cartelito de tiempo, en el INR hay un programa de atención a las mujeres con hijos que cuida, está monitoreando y trabajando con aquellas situaciones, como les decía, de las niñas y niños que están con sus madres y que tienen obviamente que tener la alimentación, la salud asegurada y la educación en estas cuestiones que muchas veces no tenemos forma de llevar a las niñas y a los niños a los centros escolares. Bueno, se necesita igual fortalecer, obviamente todas y todos sabemos que va creciendo la población privada de libertad con los mismos recursos humanos, con lo cual es un gran desafío también poder fortalecer esa parte para dar cuenta de lo que es importante y cumplir. Bueno, como verán, tenemos un montón de cosas para hacer. Por suerte somos muchas y muchos las personas comprometidas dentro del Ministerio del Interior y la Policía Nacional y operadoras y operadores penitenciarios. Así que, nada, estamos trabajando, seguimos trabajando, y hay una cosa, por último, es esto de conectar y las comisiones, que coincido con Mariela, porque terminamos haciendo ¿qué? Llamo a Mariela, llamo a Patricia Cosani, llamo a Elba, llamo a y terminamos al teléfono, resolveme esto al teléfono, ¿verdad? Y es con llamadas telefónicas que solucionamos. Y cuando hay muchos espacios interinstitucionales que no logramos resolver colectivamente, y por suerte conocemos a la otra persona que está al teléfono y lo sacamos así, pero los demás no se enteran. Es bueno, es buenísimo, porque después veo a Patricia Cosani, que la tengo acá, que nos llamamos y tratamos de resolver las cosas puntualmente, pero el resto no se entera, y eso hace perder esta red y este tejido que es necesario para este mundo en carne viva. Bueno, muchas gracias. Gracias. Despedimos a esta mesa, muchas gracias por su participación y sus palabras, y vamos al tercer bloque de desafíos emergentes. Puntualmente vamos a estar reflexionando sobre algunos temas que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social en particular. Por eso vamos a invitar a la directora del Instituto Nacional de Alimentación, Micaela Melgar, y a Susana Muniz, secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad. Bienvenidas, muchas gracias. Como les decía, vamos a estar reflexionando sobre la organización social de los cuidados y la alimentación y su vinculación a la pobreza infantil. Por eso les hago la siguiente pregunta: ¿cuáles son las líneas de acción prioritarias que dan respuesta frente a la problemática, en particular en su institución o en su secretaría? Les recordamos los 8 minutos de intervención y vamos a arrancar con Micaela Melgar, del INDA, Instituto Nacional de Alimentación. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Primero quiero hacer 2 comentarios. Muchas gracias, Vale, por ayudarme en la presentación y a imprimirla. Acá funcionó muy rápido la interinstitucionalidad con Antel imprimiéndomela. Yo muy estructuradamente había traído una presentación. Me quedó un poquito chiquita, así que ténganme paciencia. Y después quiero decir que estos aportes van a ser desde una muy profunda humildad, porque acá hay un montón de trabajadores y trabajadoras que trabajan directamente con chiquilines y chiquilinas que pasan hambre directamente. Acá vamos a hablar de alimentación, y gurises que sufren la problemática del acceso a los alimentos. Y yo desde el INDA voy a abordar
desde, hacer algunos comentarios desde el rol del Estado, lo que tenemos que cumplir, nuestros objetivos, pero no le quiero explicar a nadie lo que significa trabajar con el hambre directamente y con gurises que sufren eso y lo que significa en la trayectoria de ese chiquilín, en la vida, en la sociedad, y aparte en la vida misma del trabajador que aborda esa situación. Eso primero. Yo le organicé la presentación, aparte diagnóstica, que un poco se abordó en lo disparador. Después, ¿qué hicimos desde que llegamos al ministerio en estos meses? Una tercera parte de lo que queremos hacer y una última parte más de perspectiva o sueños. ¿De dónde partimos? Según la ENDIS, un poco fue abordado. Los problemas nutricionales presentan variaciones definitivamente según el nivel de ingresos. Se observa un porcentaje mayor de niños con sobrepeso y obesidad, así con mayor retraso de crecimiento en los estratos más pobres. No importa de cómo se observe, se pueden observar otros factores, pero lo que determina cómo se desarrollan los chiquilines según su nutrición y alimentación son sus ingresos. Eso es lo que quisiéramos aportar. Lo que vemos es que los estratos más pobres tienen malnutrición por déficit o por estrés o por exceso, y eso impacta en su crecimiento. Podemos ver cualquier dimensión, y lo que nosotros deberíamos aportar a la discusión tiene que ver más con la cuestión general del ingreso y la pobreza, y no tanto el acceso directo a los alimentos, aunque según la ENDIS hay un aspecto crítico de los datos que surgen de la encuesta, que es el consumo insuficiente de algunos alimentos, en el caso de los chiquilines, de frutas y verduras, por ejemplo. Un porcentaje significativo de los niños y niñas no incluyen estos alimentos en su dieta diaria. Acá se abre toda una discusión para dar que tiene que ver con la accesibilidad que tenemos que asegurar desde el Estado de determinados alimentos, y también otra discusión que tenemos que dar sobre el rol que tiene la industria y las corporaciones desde la propaganda hasta la influencia que tiene en la dieta. Y también un aspecto social que tenemos que discutir sobre hacia qué, la educación también hacia dónde la dirigimos, hacia dónde hacemos énfasis, si es hacia toda la población o si solo consideramos que son los pobres los que comen mal, y dónde hacemos foco, ¿no? Obviamente nosotros, el INDA tiene una población objetivo que aparte está determinada. Tenemos claramente definido nuestras prioridades, pero tenemos que partir de la base de la no discriminación, y entender y comprender que la industria tiene una incidencia en la dieta de la sociedad que está impactando directamente en nuestros niños y niñas, y en particular en el consumo de ultraprocesados, por ejemplo. Gente que sabe más puede desarrollar, pero entre esas cosas, una de las cuestiones que se pueden decir es que al realizar el análisis por nivel de ingresos, se destaca que los niños del terciario más pobre tienen un mayor consumo de alimentos poco saludables, 42%. Otra forma de ver el problema, según la ENDIS, tiene que ver con, que eso también fue presentado inicialmente, tiene que ver con la mirada de la seguridad alimentaria. Básicamente la seguridad alimentaria aumenta en la medida en que los hogares perciben mayores ingresos. Esto básicamente se explica solo, y también se explica, por toda la jornada que hemos tenido, se explica solo la prevalencia de los hogares que tienen inseguridad alimentaria, ¿no? Los hogares que tienen inseguridad alimentaria, la primera prevalencia es tener
gurises menores de 6 años en el hogar, y la segunda prevalencia es tener gurises menores de 18. La tercera tiene que ver con la región y la cuarta, los ingresos. O sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer masivamente. Lo sabemos. O sea, no hay forma diferente de mirarlo. O sea, lo podemos mirar por el aspecto que querramos. La respuesta está ahí. Bueno, nosotros tenemos un lineamiento programático. O sea, nosotros hemos llegado al gobierno con un lineamiento programático. En el caso nuestro, el más claro dice lo siguiente, les va a sonar alguna parte con lo que estamos haciendo, por suerte. Por suerte, hacia allá mandú. Dice, garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria mediante políticas de acceso digno al derecho humano de la alimentación, priorizando las infancias, la adolescencia y juventudes, así como las mujeres gestantes y las que amamantan, y reducir la precariedad habitacional de los hogares con niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que dice nuestro programa de gobierno. Creo que la sintonía con las primeras acciones que hemos tomado es directa, tanto con el programa Crece desde el Pie como con algunos lineamientos que hemos tomado desde el INDA, que ahora les vamos a contar qué es lo que estamos haciendo desde que llegamos. Hay un trabajo a largo plazo que nos marca el programa, que tiene que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria, un trabajo a mediano plazo, a mediano y corto plazo, que tiene que ver con la focalización de la población, que nos pone claramente una focalización en infancias, adolescencias, juventudes y mujeres gestantes, y un trabajo directamente relacionado al habitacional que ya está siendo abordado. Bueno, contarles un poco qué hicimos desde que llegamos en estos 2 meses, qué acciones tomamos. Primero, priorizar esta perspectiva en el INDA. Lo primero que hicimos fue incluir como prioridad a los niños, niñas y adolescentes en el Sistema Nacional de Comedores en el interior del país como prioridad. Todas las solicitudes que nos fueron llegando, lo que hicimos fue priorizar aquellas que venían con población, niños, niñas y adolescentes. Igualmente se hizo en otros programas como Alimentando Derechos. Continuar líneas de investigación sobre nutrición e infancia que se vienen desarrollando con el Pereira Rosell, con la Universidad de la República. Priorizar líneas interinstitucionales relacionadas a la infancia e incluir la perspectiva de género y feminista en la planificación quinquenal, que esto es una línea que estamos desarrollando con el INMujeres. También, ¿qué ya hicimos? Bueno, trabajar en el componente nutricional del Plan CAIF, con lineamientos nutricionales con énfasis en la sala de 1 año, promover buenas prácticas de lactancia materna y promover el trabajo con el área de ruralidad del MIDES, que son todos trabajos fantásticos que se está haciendo en el INDA. ¿Qué ya hicimos también? Una línea que, inspirada en palabras del Fede Graña del otro día, le puse Nadie se salva solo, que tiene que ver con, obviamente el Fede lo sacó del Eternauta, ¿no? Pero me gustó mucho para que nos diera fuerza. Hicimos una priorización de algunos vínculos intramides, Uruguay Crece Contigo es uno de ellos, y también quisimos intentar que la alimentación, que la perspectiva de la alimentación estuviera presente como prioritario en algunos sectores que para nosotros son claves, y uno de ellos es la educación. Entonces, una de las cosas que ya hicimos, por ejemplo, fue integrarnos al CESEPI, y también ya trabajamos con la Dirección de Educación del MEC, con el COICEN, etcétera, tratando de ampliar un poco la perspectiva que tienen estas instituciones, capaz que un poco más rígidas en términos de coordinación de este aspecto concreto que es lo alimentario, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades ya marcadas? Tenemos prioridades de este enfoque que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con un trabajo articulado con organizaciones de la sociedad civil, con promover la participación. Nosotros, desde el INDA en particular, tenemos que mejorar muchísimas cosas relacionadas con el monitoreo de nuestra población, con la refocalización. Tenemos que aportar desde el INDA al debate de la mejora de los ingresos, que es la clave para resolver los problemas alimentarios de los chiquilines. Creemos que tenemos herramientas como, por ejemplo, aportes que hace la academia sobre el costo de la canasta básica nutricional, y creemos que el INDA ahí tiene que hacer fuerza sobre eso. Y también tenemos que mejorar desde el INDA el acceso a diferentes grupos de alimentos en los niños, niñas y adolescentes, sin importar las zonas donde viven. Después hay toda una discusión al respecto de, que tenemos que dar al respecto de las diferentes zonas del país y la posibilidad que tenés o no de acceder a determinados alimentos, y cómo el Estado tiene que estar ahí garantizando el acceso. Sobre sueños o perspectivas. Perfecta. Creemos que tenemos que trabajar hacia un sistema de seguridad alimentaria y nutricional donde estemos todos sobre la mesa. O sea, tenemos que sentarnos con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Salud Pública. No voy a nombrar a más porque me voy a olvidar, pero y crear un plan nacional de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria y nutricional para garantizar el derecho humano a la alimentación. Y también tenemos que trabajar sobre marcos normativos específicos para nuestro país, incluyendo cuestiones básicas. Por ejemplo, una de ellas, pueden ser otras, pero una de ellas tiene que ver con la regulación de la publicidad de la industria hacia la población, en particular hacia las infancias, por ejemplo. Por ahí. Gracias. Gracias, Micaela. Ahora vamos a continuar y finalizar este bloque con las palabras de Susana Muniz, la Secretaria Nacional de Cuidados y Discapacidad. Bien, muchas gracias. Primero saludar a todo este seminario. Me pareció muy interesante las ponencias. Muchas gracias a Virginia Cardoso y a todos los compañeros del UCC y felicitarlos. Y agradecer también a las trabajadoras y trabajadores de cuidados del Ministerio de Desarrollo, que en realidad fueron quienes elaboraron estas líneas de trabajo. Bueno, en relación a la pregunta, ¿cómo creemos nosotros que tiene incidencia los cuidados en el combate a la pobreza infantil? La primera cuestión a saber es que la pobreza infantil está relacionada también con la feminización de la pobreza. En hogares donde hay niños pobres, obviamente hay mujeres pobres. No necesariamente hay hombres pobres, pero mujeres pobres seguro que sí. Entonces, este es uno de los temas a abordar. Pero además, el otro problema es que para que salga un hogar de la pobreza, a veces se requiere más de un ingreso. Y en el caso de que las mujeres no pueden acceder al mercado laboral, y mucho más si las mujeres están solas, obviamente esto es una barrera importante justamente que agrava la pobreza y obviamente la desigualdad social. Las mujeres pobres además tienen una sobrecarga de cuidados bastante importante. Ustedes saben que las mujeres tienen mucho más tiempo, dedican mucho más tiempo a los cuidados que los varones. Por lo tanto, lo que entendemos es que hay, en realidad, en el tema de los cuidados, se necesita una corresponsabilidad social entre el Estado, el mercado, las familias. Por lo tanto, la desfamiliarización de los cuidados para que las mujeres puedan salir al mercado de trabajo, y por otro lado también la corresponsabilidad de género, para que tanto mujeres como varones puedan hacerse cargo y por lo tanto las mujeres puedan salir al mercado laboral y tengan las mismas oportunidades que los varones. Por lo tanto, algunas cuestiones que me parece importante, ¿no?
los servicios de cuidados y educación de primera infancia de calidad contribuyen al bienestar y desarrollo de niños y niñas. Y obviamente esto genera retornos a mediano y largo plazo al permitir trayectorias educativas y laborales a futuro que pueden contribuir a cortar con la reproducción de la pobreza. El otro aspecto es que reduce la desigualdad. En tanto, la expansión de la oferta pública de servicios de cuidado permite reducir las brechas en el acceso. Y, por otro lado, permite liberar tiempo para que las mujeres puedan justamente desempeñarse en el mercado laboral o también estudiar, formarse. Esa liberación del tiempo permite justamente que las mujeres puedan acceder a proyectos de vida. Y contribuye al bienestar social y, por lo tanto, al desarrollo social y económico del país con igualdad de género. Lo que decíamos hoy, la necesidad de una corresponsabilidad social en los cuidados y una corresponsabilidad de género para que las mujeres puedan justamente tener las mismas oportunidades que los varones. En síntesis, las políticas públicas que buscan ampliar la oferta de servicios de cuidado infantil persiguen dos grandes objetivos. Primero, mejorar el desarrollo infantil y permitir que las mamás, sobre todo porque son las mamás, recién lo vimos hace un ratito en una de las diapositivas, son las que se encargan de los cuidados, ¿verdad? Y que puedan acceder al mercado laboral. Algunos números para manejar indican que un 69% de los niños y niñas de 0 a 4 años asisten o asistieron alguna vez a un centro de cuidado y educación infantil. Pero cuando vamos al tramo de niños y niñas de 0 a 1 año, aún existe un importante margen de crecimiento en la cobertura de atención. Mucho más si uno cuenta que de 0 a 1 año lo que acceden es justamente a experiencias oportunas, que ustedes saben que es una modalidad semanal. Por lo tanto, vemos que ahí hay brechas todavía en el acceso y por lo tanto una posibilidad de ampliar la cobertura. Y la otra cuestión es que la cobertura horaria de la mayoría de los servicios sigue siendo insuficiente. ¿Qué madre puede trabajar si a las 4 horas tiene que ir a buscar a los niños? Entonces, esto es uno de los principales desafíos justamente, ¿no? El aumentar la accesibilidad a los servicios de cuidados. Un despliegue, es necesario un despliegue territorial, pero también en horarios justamente que alcancen una cobertura mayor y por lo tanto madres y padres puedan ir a trabajar y los niños puedan estar en servicios de 8 horas con la consecuente mejora también para ellos mismos en su desarrollo, ¿no? Obviamente estamos hablando de una oferta pública de calidad y por lo tanto establecer estándares de calidad pasa a ser uno de los principales desafíos. Cuando hablamos de los trabajadores y las trabajadoras del cuidado, en general estamos hablando de trabajadoras, mujeres y pobres y que pocas de ellas han alcanzado determinados niveles educativos. Por lo tanto, ahí es necesario trabajar en el reconocimiento a estas trabajadoras del cuidado, asegurándoles derechos laborales, asegurándoles negociación colectiva, certificación, en formación y certificación y condiciones dignas de trabajo. Así que esta es otra de las áreas que también son muy importantes justamente para mejorar los cuidados. Bueno, desarrollar algunos aspectos que de repente poco tienen que ver en lo concreto cuando uno mira a los niños, pero que en realidad asegura que estas políticas estén y además estén articuladas, como diseños, por ejemplo, de sistemas de información que podamos utilizar entre los distintos actores, justamente que trabajamos en esto, y diseñar sistemas financieros que sean sustentables para que los cuidados sean sustentables a largo plazo, siempre con un enfoque justamente en las poblaciones más vulneradas, pero también pensándolo en una política universal. Y por otro lado, el cambio cultural, ¿no? Cuando uno está hablando de los cuidados, todavía en la mayor parte de la población están
pensando justamente que los cuidados son una obligación o una responsabilidad de las familias y de las mujeres. Y cambiar ese enfoque hacia una corresponsabilidad social, justamente señalando la responsabilidad que tiene el Estado, pero señalando también la corresponsabilidad de género, es fundamental para que realmente sean políticas públicas que aborden estos temas justamente y permitan a esos hogares pobres, con niñas y niños pobres y mujeres pobres, cambiar sustantivamente hacia una calidad mucho mejor y a un sistema mucho más equitativo. Así que por acá, muchísimas gracias.